Amén. Quiero que vamos a la palabra, y si trajo Biblia, que es importante, si no tiene Biblia, ¿cómo vamos a ir a la palabra? Amén. Y antes de ir a la palabra, usted lo puede buscar en Juan, el Evangelio de Juan. Quisiera darle algo, un sermón o una predicación tarda un segundo en ser inspirada. ¿Cómo uno hace un sermón? Primero viene una palabra de parte de Dios, no dura un éxtasis, una hora, ¿no? Un segundo en recibir una inspiración de parte de Dios. Me demoro horas o 3 días en hacer un sermón, una prédica, 3 días, pero esta, después de que es realizada, tarda 45 minutos por lo menos al ser expuesta, al ser predicada. Después de estos 45 minutos hay algo más profundo, porque sus efectos duran por la eternidad, hermano. Amén. Así que la palabra es lo más importante en lo cual nosotros debemos apegarnos. No se olvide, viene una inspiración de Dios. Después viene el tiempo de que uno prepara el sermón, que es muy extenso, y después viene el tiempo de la predicación o la exposición de la palabra. Pero esta, en los corazones, tiene una trascendencia por la eternidad. Amén. Así que quiero que vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 17. Juan, capítulo 17, esta es una palabra que Dios ha puesto en mi corazón, no hoy día, sino que puedo decir que desde el mes de octubre del año pasado, y la pude tipear prácticamente en diciembre y la compartimos en nuestro retiro que tuvimos como equipo ministerial. Así que Juan capítulo 17, y vamos a leerlo completo para entender el contexto. Juan capítulo 17. ¿Y quién fue Juan? Fue el último discípulo o el último de los apóstoles que estuvo con Jesús. Y por lo menos vivió hasta el año 100. Y él escribió esta carta, él escribió el Evangelio de Juan. Él escribió 5 libros del Nuevo Testamento, Juan, primera, segunda, tercera de Juan y el Apocalipsis. Estos se llaman como los escritos juaninos. Pero este Evangelio es muy importante. ¿Por qué? Porque Juan, de los 12 discípulos que tuvo Jesús, Juan fue el más cercano. Usted tiene un amigo, ¿no? ¿Usted tiene un amigo? Apuesto que ese amigo sabe cosas íntimas suyas. No tanta. Juan con Jesús, Juan conocía más que los otros 11 discípulos, porque era el más íntimo de Jesús. Amén. Así que quiero que podamos leer Juan 17 y dice lo siguiente. Jesús ora por sus discípulos. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyo eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque la palabra que me diste les he dado, y ellos la recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalo en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Versículo 13. Pero ahora yo voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalo en tu verdad.
Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Versículo 20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Versículo 26 y último. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que en el amor con que me has amado, estos en ellos y yo en ellos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque esta produce vida y vida en abundancia. Gracias porque esta nos direcciona en nuestro caminar. Gracias porque tú confirmas tu buena palabra en los corazones, Señor. Y queremos comer de ella para que nuestro hombre interior, nuestro hombre espiritual, el cual cada día va creciendo a la imagen de Jesús, ahora al comer tus palabras vaya creciendo cada día más, Señor. Ayúdanos. Espíritu Santo de Dios, glorifícate en esta tarde, en los corazones, y provoca una obra en tu iglesia, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, este mensaje lleva por título La unidad. Yo no sé qué entiende usted por la unidad sobre su vida. No sé qué es lo que se le viene a la mente cuando hablamos de unidad. Unión, ¿sí? Entonces, si usted anota o toma nota o guarda nota en su celular, el título o el sermón de este mensaje se llama La unidad que debemos tener como iglesia. El Evangelio de Juan, quizás como todos saben, tiene 21 capítulos. 21 capítulos, el Evangelio de Juan. Juan gasta 12 capítulos para relatar los 3 años y medio de la vida de Jesús. O sea, del capítulo 1 al capítulo 2 está el relato de los 3 años y medio de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Después de esto, podemos saltar al capítulo 18, 19, 20 y 21, que son 4 capítulos donde se relatan, según si usted revisa su Biblia, del capítulo 18 en adelante, se relata la pasión la pasión, la muerte, la resurrección y la aparición de Jesús hacia sus discípulos. ¿Ya? Cuando Jesús muere, cuando es crucificado, cuando resucita y cuando es elevado a los cielos. Eso habla el capítulo 18, 19, 20. Estos acontecimientos de estos 4 capítulos duraron aproximadamente 43 días. 43 días. No se olvide que los 12 capítulos duraron 3 años y medio, el capítulo 18 al 21 duraron 43 días aproximadamente. Pero hay 5 capítulos que son muy importantes y que Juan relata. Y que no duraron 3 años y medio y que no duraron tampoco dentro de 43 días, sino que relatan las últimas horas de Jesús, que aproximadamente fueron 5. O sea, el capítulo 13, 14, 15, 16, hasta el 17 que acabamos de leer, relatan no más de 5 horas de la vida de Jesús. De la vida de Jesús. La primera parte de estos 5 capítulos transcurre, como acabamos de leer, en un aposento alto. Jesús había buscado un lugar para tener un tiempo o un momento de intimidad con los discípulos. El aposento alto era un lugar donde estaba el cielo abierto, despejado, no era un lugar cerrado. Por eso parte el capítulo 17 diciendo, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, o sea, estaba el cielo despejado,
estaban en el aposento alto. Jesús quería tener intimidad en sus últimas horas, que Él iba a estar con ellos. Quería tener una relación profunda con ellos. Así que parte el capítulo 13, si usted va al capítulo 13 y si lo busca, Jesús dice lo siguiente: habiendo amado a los suyos, dice Juan, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Jesús los amó a los 12, a los 11, hasta el fin. Hasta cuando fue a la cruz, Jesús los amó, los cuidó. Y es en ese momento del capítulo 13, es un momento especial, es un momento importante en la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús del capítulo 13, 14, 15, 16, Jesús le habla cosas como, por ejemplo, ¿quién lo iba a traicionar? Le habla que en medio de ellos había uno que lo iba a negar. También les habla de que Él ya no iba a estar con ellos, que Él iba a ir al Padre. Después les dice que no se preocupen, que no van a quedar solos, que iba a enviar al Paracleto. Iba a enviar al Espíritu Santo para que estén con ellos. También toma el pan, toma la copa y le dice: este es mi cuerpo, esta es la sangre del nuevo pacto, es la alianza. Y también les dice: en el mundo van a tener aflicción, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Jesús está relatando en esas 5 horas lo más íntimo a sus discípulos. Con todos estos hechos que Jesús le habla de la negación, de que Él iba a ir a la cruz, que Él ya no iba a estar con ellos, dice que los discípulos es como que cuando usted sabe que alguien se va de su casa y se va a ir de viaje, o se va porque se casó, usted no va a poner la mejor cara, se va a sentir triste porque alguien que ha estado toda la vida con usted. Entonces cuando Jesús le dice estas cosas a los discípulos quedan perplejos, quedan muy sensibles, ellos quedan tristes, acongojados en sus corazones. ¿Saben por qué? Porque realmente le estaba diciendo que ya no iba a estar con ellos. Y así llega al capítulo 17 que acabamos de leer. Cuando llega al capítulo 17, los discípulos estaban sumamente emocionalmente tristes o mal. ¿Por qué no te vas? Tienen que haberle dicho. Cuando llega al capítulo 15, quizás ya habían salido del aposento alto. Y el capítulo 17, como acabamos de leer, parte diciendo lo siguiente: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, Padre. Jesús llama a Dios Padre. ¿Cómo debemos llamar nosotros a Dios? Padre. Esto es parte del propósito eterno de Dios. Esto es lo más importante. Lo que Dios quiere tener con usted y conmigo es una relación de padre e hijo. Él es nuestro Padre, hermano. Y como Padre dice que si un hijo le pide pan, no le va a dar una serpiente. Dios quiere lo mejor para nosotros, hermano. Y vemos que todo el resto, cuando leemos el 17, versículo 1, dice: levantando Jesús los ojos al cielo, dijo: Padre. ¿Por qué quiero detenerme en esto? Porque esto es muy importante. Este es el único capítulo de toda la Biblia, del Génesis al Apocalipsis, este es el único capítulo donde vemos una oración íntima de Jesús con el Padre. No hay otro capítulo en la Biblia dedicado a una relación íntima del Hijo con el Padre, pero hay algo importante, que esta oración no la hace solo, la hace delante de sus discípulos. ¿Se ora con ojo abierto o con ojo cerrado? Bueno, es algo que ha inculcado la religión evangélica, orar con los ojos cerrados, hermano. Y es verdad. Bueno, si uno lo usa, yo oro con los ojos cerrados para concentrarse y todo. Pero aquí vemos que Jesús oró con los ojos abiertos. ¿Ven? ¿Qué diferencia hay hoy día? Juan 17 es muy importante, hermano. Es muy importante porque es una oración íntima del Hijo con el Padre, que es donde Jesús le habla al Padre la petición más difícil que el Hijo le hubiese hecho al Padre
Desde el principio de la creación, desde antes que el hombre pecara, Jesús le va a hacer la petición más importante a su Padre. Por eso es una oración íntima. Jesús le va a hacer la petición más grande que le hubieran hecho a él. Este es el capítulo único en la Biblia, hermano. No hay otro más. Porque la Biblia relata en los 4 evangelios que Jesús oraba, ¿cierto? Pero si usted se pregunta, ¿qué oraba Jesús? ¿Qué oraba Jesús? No lo sabemos, hermano. No sabemos qué oraba Jesús. Juan 17 es el único registro de una oración de Jesús. Porque si usted va, dice que cuando Jesús comienza su ministerio, dice que se va 40 días al desierto. ¿A qué? A orar y ayunar. ¿Hay un registro de esa oración? No hay. No hay. 40 días. Después dice que cuando Jesús va al Getsemaní, Jesús ora aproximadamente 3 horas. Y lo único que podemos rescatar de la oración de Jesús que lo registró Juan es que dice: Padre, que no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Es lo único que podemos rescatar de 3 horas de oración. ¿No habrá escuchado algo más, Juan, o no? Pero es lo único que tenemos. Es el único trocito de 3 horas de oración. ¿Qué más oraba Jesús? No lo sabemos. Lo único registro que tenemos, como le dije, es Juan 17. Es el único registro amplio de una oración realizada por Jesús a su Padre. Y yo supongo que como Juan en ese tiempo no tenía, no sé, una cámara para firmar, no sé, o algo para estar grabando el mensaje como lo hace Kevin, ¿no está aquí? Y lo manda después en la semana. No, Juan no tenía eso. Quizás Juan lo que tomó fueron algunas palabras que quedaron plasmadas en su evangelio. Fueron solo unas palabras. Así que la primera frase parte diciendo: Jesús, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a mí. Esa es la petición más importante que le habían hecho al Padre desde el principio de la creación. Que el Hijo sea glorificado, para que por medio del Hijo el Padre sea glorificado. Esta es la primera petición que revela el objetivo de todo lo que sigue a continuación de este capítulo 17, que el Hijo sea glorificado. Este es el comienzo, hermano. Es como que los chicos que tocan música acá, generalmente ellos marcan el primer acorde o la tonalidad o la tónica para poder comenzar una alabanza. No sé si ustedes se han dado cuenta, generalmente parte el Jason ahí con las baquetas, ¿cierto? Pero ellos marcan el primer acorde y ese primer acorde marca todo lo que va a ser la música o la alabanza que se va a estar tocando. Lo mismo con la oración de Jesús en Juan 17. Jesús pide y apunta a esta tónica de un objetivo supremo, que el Padre sea glorificado. Ese es el objetivo de la oración de Jesús. No es que solamente Jesús sea glorificado, sino que el Padre sea glorificado en el Hijo. Siempre en el propósito eterno de Dios el centro no es el hombre, el centro es Dios. Romanos capítulo 13 dice que todo es de Él, por Él y para Él. El centro es Dios y Jesús lo sabía. Este es el objetivo supremo de Juan 17. En nuestra versión Reina Valera le agregaron la palabra también. Pero cuando uno hace un exégesis de este pasaje y va al original, va al griego, la Biblia solo dice lo siguiente. Jesús está pidiendo solamente esto. Más bien dice: Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Solamente dice eso en el original, como se escribió. Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Le agregaron en nuestras versiones el también. Jesús está pidiendo la glorificación del Hijo con un solo objetivo. El objetivo por el cual Jesús está pidiendo que Él sea glorificado es que el Padre sea glorificado en el Hijo. El Padre tiene un solo Hijo hasta ese momento, que pronto va a ser crucificado. Y si el Hijo no es glorificado en el Padre, no será glorificado.
Si el Hijo no es glorificado, el Padre no va a ser glorificado. Imagínense esta tensión, esta oración de Jesús. Jesús le estaba diciendo prácticamente, quizás nervioso, Padre, ya, hice la pega, glorifícame tú ahora a mí, porque si tú no me vas a glorificar, tú tampoco serás glorificado. O sea, él sabía que iba a morir. Imagínense la tensión en el corazón de Jesús. Así que también podemos ver que en esta oración Jesús intercede por 3 grupos de personas. En esta oración Jesús intercede por 3 grupos de personas. Juan 17 se nombran 3 grupos de personas en todo el capítulo. El primero es que Jesús ora por sí mismo. Del versículo 1 al versículo 9 Jesús está orando por él. Jesús, glorifícame, Jesús, glorifícame. Jesús está orando por él. En el segundo, del versículo 9 al versículo 19, Jesús está orando por los 11 discípulos, por los que estaban ahí. Miren lo que le estoy diciendo. En el segundo grupo de personas que está orando Jesús, está orando por sus discípulos, por los 11. Esto está del versículo 9 al 19. Está orando por los líderes de la iglesia. Es por quien más espacio gasta Juan en su escrito. Gasta 10 versículos. Está orando, está registrando la oración por los líderes de la iglesia. ¿Sabe por qué, hermano? Porque es importante la unidad de los líderes. Porque si los líderes son uno, la iglesia va a ser una, hermano. Jesús oró por los líderes para que los líderes de la iglesia, los 11 apóstoles, sean uno. Porque si ellos eran uno, la iglesia iba a ser una. Segundo grupo de personas. Vamos al tercero. Del versículo 20 al 26, no ora por la iglesia, sino que ora por los que se iban a añadir, por los que iban a creer, por la palabra de ellos, por la palabra de los discípulos, que iban a creer en él. O sea, oró por todos los que hoy día vienen a Cristo. Jesús oró, hermano. Imagínense la importancia de la oración que se mandó Jesús. Oró por él, oró por los discípulos y oró por los que iban a creer en él. En cada uno de estos 3 peticiones de la oración de Jesús, de esta oración intensa, el objetivo es uno mismo: que el Padre sea glorificado. En las 3 peticiones de oración el objetivo es el mismo: que el Padre sea glorificado. Así que partamos viendo el primer objetivo de esta oración, que es como que si usted lee del versículo 1 al 9, es como que si Jesús le está dando un reporte de su misión, de su tarea al Padre. Le dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. En sencillas palabras, Jesús le estaba diciendo: Padre, misión cumplida, la tarea fue hecha, ya terminé mi pega, pero ahora glorifícame, para que tú seas glorificado. ¿Y cuál fue la obra que Jesús realizó en la tierra? Le pregunto a usted, ¿cuál fue la obra? Lo acabamos de leer en Juan 17. ¿Cuál fue la obra que Jesús realizó en la tierra? Hay 3 cosas importantes que Jesús hizo en la tierra y que están en Juan 17. La primera dice: he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. ¿Cuál fue la tarea que hizo Jesús? Manifestar el nombre del Padre. A los que me diste te conocieron. Segundo objetivo que hizo Jesús en su tarea: las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Ellos recibieron tu palabra. Tercer tarea que realizó Jesús en la tierra: que también han creído que tú me enviaste. Habían creído que Él era el Hijo de Dios. Él era el Hijo de Dios. Estos 11 discípulos habían creído que Él era el Hijo de Dios. Ahora bien, entonces, ¿qué pide Jesús después de dar
su reporte de su tarea o de su misión. Jesús pide una sola cosa, hermano: que el Padre lo glorifique al lado suyo, como aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Jesús está desde antes de todas las cosas, antes que el mundo se creara. Jesús estaba al lado del Padre, hermano. Jesús estaba. La predestinación, nosotros fuimos predestinados a ser una gran familia. Fuimos predestinados a ser como Jesús. Y hoy día hay discusiones escatológicas y teológicas sobre la predestinación. Como si se estuviera diciendo: Padre, ahora voy a la cruz, voy a morir, voy a ser sepultado, te pido que por favor me resucites y me exaltes y me sientes a tu diestra, pues yo soy tu único hijo. Glorifica a tu hijo para que tú seas glorificado. Eso es lo que le estaba diciendo a Jesús al Padre. Luego ora por los 11, por los que estaban con él, por los que caminaron con él, por los que dejaron todas las cosas y siguieron a Jesús. Jesús ora por ellos y dice lo siguiente: ¿qué pide? Guárdalos, guárdalos, guárdalos. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo tuyo es mío, y lo mío es tuyo, y he sido glorificado en ellos. He sido glorificado en ellos. Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy al Padre Santo. A los que me has dado, guárdalo en tu nombre, para que sean uno como nosotros. Para que sean uno, hermano. Para que sean uno. Versículo 15. También pide esto: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Esa es la oración de Jesús por sus discípulos. ¿Usted ora por sus discípulos? Este es un modelo de oración, hermano. Los que Dios ha puesto bajo su cuidado, este es un modelo de oración. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Dos cosas pide Jesús por sus discípulos. Lo acabamos de leer, el versículo 11 y el versículo 15. Que sean uno y que sean santos. ¿Usted es discípulo de Jesús? Dos cosas pidió Jesús en la oración: que seamos uno y que seamos santos. Si la iglesia es una, mire lo que le voy a decir, hermano. Si la iglesia es una, Cristo es glorificado en la iglesia. Y en el Hijo es glorificado el Padre. Si la iglesia es una, Cristo es glorificado. Y en el Hijo el Padre es glorificado. Si la iglesia es santa, Cristo es glorificado. Y en el Hijo el Padre es glorificado. Y aquí quiero hacer una acotación, hermano. Cuando hablo de iglesia no estoy hablando de infraestructura. Lo dije en un video en mis redes sociales. Alguien lo ha visto, ¿no? ¿Me siguen? Lo que no es la iglesia, hermano. Podemos tener el manso templo, el medio lugar de reunión. Pero la iglesia somos usted y yo. Lo que te estoy diciendo, si tú eres uno con tu hermano, Cristo es glorificado. Y si Cristo es glorificado, el Padre es glorificado. Todos nosotros, la creación de Dios subsiste para darle la gloria a Dios. Luego vamos al versículo 20, el más adelante, dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que me han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Aún por los que venían, que sean uno. Que sean uno, hermano. Y sigue Jesús diciendo: como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros. ¿Dónde está la unidad, hermano? Mire, la unidad no nos fue dada por Jesús, nos fue dada por el Padre.
Pero en ellos, en Jesús y en el Padre, está la unidad. En ellos está la unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste y la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Tremenda oración, hermano. Tremenda oración. Y generalmente pedimos por nosotros, ¿no? ¿O usted pide por su hermano? ¿Sabe por qué le estoy compartiendo esta palabra? Porque nuestro objetivo como iglesia del Señor o como corporación es que seamos uno, hermano. Es que seamos uno. Y que ya no están los de Manuel Rodríguez, los de Estación Paipote, no, hermano, porque la iglesia es una. Es una. Ahora bien, leyendo y estudiando Juan 17, veo que aquí hay 4 periodos de tiempos que abarcan la oración de Jesús. Hay 4 periodos de tiempo, ¿ya? Y esto es importante. El primer periodo va desde el bautismo de Jesús, de donde comienza, desde el bautismo de Jesús hasta Juan 17. Cuando he acabado la obra que me diste que hiciese y les he dado a conocer tu nombre y les he dado tus palabras y ellos han creído desde el Jordán hasta aquí. Desde que Jesús se bautizó hasta aquí, ellos han creído que Él era el Hijo de Dios. Listo, podría haber dicho Jesús, misión cumplida, el primer periodo. Segundo periodo de tiempo, va desde Juan 17 hasta el Pentecostés. Hasta el Pentecostés. ¿Cuántos días pasaron cuando vino el Pentecostés después que Jesús ascendió a los cielos? ¿Cuántos días? ¿Quién anda más? ¿Quién anda menos? Nadie anda menos, la hermana María. 50 días. 50 días. El segundo periodo va de Juan 17 al Pentecostés. Más o menos este periodo debió durar unos 53 días. Gracias, hermana María. El segundo periodo, porque Jesús dice, glorifícame al lado tuyo. Y este periodo ya pasó. ¿Sabe por qué? Porque el Padre respondió la oración de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Jesús murió y el Padre lo resucitó. Y cuando lo resucitó, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre y lo sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y envió como respuesta de la oración de Jesús al Espíritu Santo de Dios como señal de que Cristo fue glorificado. Como señal, porque Jesús le dijo, y no los voy a dejar solo. ¿El Padre respondió la oración de Jesús? La respondió, hermano. Porque Jesús sí fue glorificado, no se quedó ahí en la tumba. Llegó de donde salió, al lado del Padre. El Padre respondió su oración. Tercer periodo. Va desde el Pentecostés hasta la segunda venida de Cristo. Escatología. Los sucesos que todavía no suceden y los queremos estudiar. Jesús pidiendo por la iglesia en su periodo aquí en la tierra. Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo y te ruego que sean uno, así como nosotros, que sean uno para que el mundo crea. ¿Y saben qué? Han pasado 2000 años y este periodo de tiempo aún no se ha terminado. Todavía no se ha terminado. El tercer periodo de la oración de Jesús no se ha acabado. Cuarto periodo. Va desde la segunda venida de Cristo hasta la eternidad. Este cuarto periodo no ha llegado aún. Cuando Jesús dice en el versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, yo quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo. El cuarto periodo. ¿Sabe dónde Dios quiere que usted esté? Al lado de su Hijo.
Ese es nuestro lugar, hermano. Esa fue la oración de Jesús. Todos los que han creído en mí, donde yo estoy, ellos deben estar. Cuando Cristo venga, vamos a estar ahí, hermano. Cuarto y último periodo. Hermanos, al revisar bien estos 4 periodos de tiempos, nos podemos dar cuenta que la carga principal en el espacio de la cantidad de versículos que Jesús utiliza o que Juan escribe es por el tercer periodo. El tercer periodo, que es el periodo de la iglesia, que va desde el Pentecostés hasta la segunda venida de Cristo. Cuando la iglesia es manifestada, la iglesia no nace en el Pentecostés, la iglesia se es manifestada en el Pentecostés. La iglesia nació desde siglo eterno en el corazón de Dios, porque fue Dios desde la eternidad que quiso tener hijo, semejante a su Hijo amado, Jesucristo. Esa era la iglesia. El tercer periodo va desde el Pentecostés hasta la segunda venida de Cristo. Esa es la parte más intensa de la oración de Jesús, por el tercer periodo. Quizá donde le puso más hincapié, le puso más power en su oración, fue por el tercer periodo. No fue ni por el primero, ni por el segundo, ni por el cuarto. Fue por el tercero, hermano. Y lo que pidió Jesús es que la iglesia en esta etapa sea santa y sea una. Eso es lo que pidió Jesús en este tercer periodo, que la iglesia del Señor sea santa y sea una iglesia, hermano. Para que el Hijo sea glorificado en la iglesia y en el Hijo el Padre sea glorificado. Ahora, si pensamos en nosotros como iglesia, ¿qué somos? Si nosotros pensamos en la iglesia que somos, ¿estamos glorificando a Jesús? ¿Estamos glorificando a Jesús? ¿Glorifican a Dios nuestras divisiones? ¿Glorifican a Dios el pecado de la iglesia? La mediocridad, la carnalidad, la mundanalidad, obviamente no glorifican a Dios. Como iglesia, ¿estamos glorificando al Hijo? Y si el Hijo no es glorificado, el Padre no es glorificado. ¿Y sabe para qué Dios creó al hombre? Para la gloria de Dios. Por eso es importante el tercer periodo en el cual está inserto usted y estoy inserto yo. Ahora, si pensamos en nosotros como iglesia, glorifican a Dios nuestras divisiones, glorifican a Dios nuestro pecado, la mediocridad, el ser mediocre, hermano. La carnalidad, la mundanalidad, no. Le pregunto, ¿es pecado ser mediocre? ¿Es pecado ser carnales? Jesús oró esto, hermano, que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Si Cristo es glorificado en medio de su iglesia, recién el mundo va a creer, hermano. ¿Y saben por qué muchas veces no creen? Porque se resaltan más nuestra mediocridad, nuestra mundanalidad, nuestra carnalidad, que la gloria de Dios en nosotros. Que sean uno, hermano. Y muchas veces, esto es triste, pero colocamos excusas. Y solamente podemos escuchar excusas para anular muchas veces la petición de la unidad de la iglesia. Muchas veces colocamos, y yo he escuchado muchas excusas, hermano, para anular la unidad de la iglesia. Para anularla, para que no haya la unidad. Si yo estoy llevando esto a nivel de coinonía como corporación, imagínense la iglesia del Señor a nivel ciudad, a nivel país. Todos son sumamente camiseteados, hermano. Son peor que los del Colo y la U. Y es verdad. Porque todos cuidan su denominación. ¿Y cuál de todos quiere tener el letrero más grande? Hay una fiebre por el triunfalismo estadístico, hermano. Por la cantidad.
pero no por la calidad, que es la santidad, ni menos por la unidad. Usando la teología, usando muchas veces el razonamiento humano, la excusa más frecuente o más inocente o más amable que he escuchado muchas veces son las siguientes. Para que no sea la unidad aquí en la tierra. La excusa, número 1. En el cielo todos vamos a ser uno. En el cielo vamos a ser uno. Allí no habrán pentecostales, no habrán bautistas, no habrán metodistas, anglicanos. Ahí vamos a ser uno, allá en el cielo. Y no hay duda, hermano, que en el cielo vamos a ser uno, yo no lo dudo. Pero sin embargo, Jesús está pidiendo y está orando al Padre por la unidad en la tierra. Y no en el cielo, por la unidad aquí, en la tierra. La palabra mundo aparece 18 veces en esta oración de Juan 17. Y ya no estoy en el mundo y estos no están en el mundo, guárdalo en tu nombre. Y los ruego, Padre, que no los quites del mundo. Jesús está pidiendo por la iglesia en su tercer periodo aquí en la tierra. En la tierra, hermano. Y todavía más encima les dice que sean perfectos en unidad para que el mundo crea que tú me enviaste. No solamente que seamos uno, sino que seamos perfectos en la unidad entre cuerpo de Cristo siendo uno. Tenemos una responsabilidad, hermano. ¿Sabe por qué la iglesia no crece o no avanza? Porque no creen que somos uno. Segunda excusa. Esta es más teológica. ¿Cuántos han estudiado teología acá? Bueno, la Eli que está ahí. ¿Nadie? ¿Sí? Nuestra iglesia es espiritual. Esta es una excusa. Nuestra iglesia es espiritual. Es la unidad del cuerpo místico e invisible de Cristo. Nuestra unidad es solo espiritual. Pero yo nunca escuché esa expresión en la Biblia, místico o invisible. El cuerpo es algo visible y se refleja. La iglesia, hermano, es lo más visible. La iglesia no es invisible. La iglesia es visible. Usted y yo somos visibles en la sociedad como iglesia. Y tenemos una responsabilidad tremenda en estas 2 o 3 décadas para nuestra nación como iglesia, hermano. Por eso la iglesia es más bien visible que invisible. Pero ¿cómo explicamos que en Cristo todos los hijos de Dios seamos uno? Claro que sí, podemos ser uno. Pero por eso debemos manifestar que realmente somos uno. ¿Qué somos, hermanos? Somos uno en Cristo. Del momento que usted y yo hemos creído y hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, somos uno en Él. Somos uno en Él. Y si somos uno, también somos uno en el matrimonio. Porque cuando se casaron ante Dios, Dios los declaró una sola carne. Dios los declaró una sola carne. Y ya no se pueden separar delante de Dios. Aunque realmente ellos se hayan separado, delante de Dios siguen siendo una sola carne. Es más fácil que se reconcilien y vuelvan a estar unidos, hermano. Y nosotros somos un solo cuerpo en Cristo Jesús, llamado el cuerpo de Cristo. Y no es algo místico, sino más bien es algo visible en todo lugar. La iglesia es visible a nivel de la ciudad, a nivel nación. Es algo visible la iglesia, hermano. La iglesia tiene autoridad. Las divisiones actuales de la iglesia es un escándalo, es un estorbo que le quita credibilidad al evangelio del reino. Por tal razón debemos guardar nuestra unidad, debemos cuidar la unidad que nos fue dada por el Padre. Principados, potestades están muy interesados en ayudarnos en la interpretación teológica o hermenéutica de las divisiones que podamos tener. Y saben, muchas veces para poder mantener nuestro status quo, ¿ha escuchado esa palabra usted? Nuestra posición, el lugar que tenemos, muchas veces por mantener nuestro estatus, perdemos credibilidad, hermano. La pregunta es, ¿debemos seguir así divididos?
Porque como iglesia, en nuestra nación, sí que estamos divididos. Hace una década atrás, eran aproximadamente casi 2.000 congregaciones. En 10 años está aumentado a 4.500. Bueno, será por un avivamiento, pero en la mayoría, ¿saben por qué ha sido? Por las divisiones. Pero el viento del Espíritu Santo está soplando, hermano, y la palabra de Dios está resplandeciendo cada vez más en su corazón y en nuestros corazones. Y ya no podemos más ser engañados, porque Jesús oró diciéndolo: santifícalo en tu verdad, y tu palabra es la verdad, hermano. El mundo cree lo que ve, y al vernos divididos les cuesta creer, hermano. El mundo cree por lo que ve, y si nos ve divididos no va a creer. Tercera excusa: la unidad en diversidad. Esta palabra es muy usada hoy día. La diversidad. Hay diversas ideologías, pensamientos. Anoche hablaba con un familiar y todo este mover de ideologías, ideología de género, feminismo, apunta a una sola cosa, hermano. Y el pastor Carlos hace 2 años nos regaló un libro, el libro negro de la nueva... Hoy se me olvidó. De Agustín Laje, donde todo esto lo que está sucediendo apunta a un solo objetivo: a la desconstrucción de lo que Dios estableció. Es que todo sea desintegrado. ¿Y sabe a qué apunta la ideología? A que la población mundial no aumente más. No aumente más. Y no hayan más hijos. Y que la tierra no se siga llenando, porque los recursos ya son escasos. En su razonamiento es correcto, los recursos sí son escasos. Pero están trabajando fuerte con esta ideología. ¿Saben para qué? Para que la mujer, por eso ahí viene todo este programa de ideología y de pensamiento, para que dejen de tener familias, para que dejen de tener hijos. Derribando la palabra del Señor. Excusas. Tercera excusa: la diversidad. Predicadores muy respetuosos y que yo admiro muchas veces y valoro, es como una explicación. Muchos dicen: ahora yo creo en la diversidad, porque es bíblica. Pero en la Biblia solamente se habla de diversidad de dones y diversidad de ministerios. Y nunca encontré que se hable de diversidad de iglesia, sino que se habla de diversidad de dones y de diversidad de ministerios. Si usted encuentra en la Biblia que hay diversidad de iglesias, me avisa. Yo no lo encontré. Muchos dones, muchos ministerios, pero la iglesia siempre como un solo cuerpo. Y cada vez habían dones y habían ministerios, pero el cuerpo de Cristo era uno. 1 Corintios capítulo 12 habla de la diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones, pero en el capítulo se repite siempre o 17 veces la palabra cuerpo, un solo cuerpo en singular. Romanos 12 habla de diferentes dones y diferentes ministerios, pero habla de un solo cuerpo. Efesios 4 habla de los diferentes ministerios, pero dice que estos son para la edificación del cuerpo. Diversidad de dones, diversidad de ministerios, pero una iglesia, hermano. Pero una iglesia. Por favor, borremos la excusa de la diversidad de iglesia, porque no hay diversidad de iglesia en la Biblia, hermano. No hay. Hay una iglesia del Señor. Efesios 4 dice que Él vino a buscar su iglesia, la cual debe ser sin mancha, ni tampoco con arruga. Somos, cuarta excusa y última excusa, somos como Israel. Algunos dicen, somos como Israel, un solo pueblo pero dividido en 12 tribus. Un solo pueblo pero dividido en 12 tribus. Está la tribu de los pentecostales, la tribu de los metodistas, la tribu de los bautistas, la tribu de los anglicanos, la tribu de los renovados. Pero
un solo pueblo. Suena lindo tribu, pero no somos tribu, hermano. Somos cuerpo. Y somos la iglesia del Señor. Somos la iglesia del Señor. Mira lo que te voy a decir. Toda figura del Antiguo Testamento que no tiene enseñanza doctrinal en el Nuevo, no sirve para tomarlo como doctrina. No puede ser ley, no sirve para tomarlo como doctrina. Puede ser un error en lo cual se te puede llevar por una mala formación. En el Nuevo Testamento no se habla de tribus. Y miren, la casualidad, justamente eran 12 apóstoles, podrían haber dicho las 12 tribus, pero no. Era la iglesia. En Jerusalén habían apóstoles, pero había una sola iglesia. Había una sola iglesia. Pedro se levanta a predicar con los 11, pero había una sola iglesia. La multitud de los que habían creído eran de un corazón, un alma, y nadie decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Los 12 apóstoles estaban en una sola iglesia. Apuntaban al mismo fundamento, el cual es Cristo, hermano. Es Cristo en la iglesia del Señor. Se reunían en las casas, se juntaban en los lugares y se juntaban en las puertas del templo y no en el templo, porque en el templo entraba el sacerdocio. En los templos se juntaban afuera, ahí se juntaban los apóstoles y la iglesia y no cabían porque eran muchos los que habían creído. El principio bíblico neotestamentario, en cada ciudad hay una iglesia, hermano. Está la iglesia de Éfeso, está la iglesia de Corintio, está la iglesia de Galacia. En el principio neotestamentario se nombra siempre una iglesia. A nivel ciudad debiese nombrarse siempre una sola iglesia. En Antioquía dice la Biblia que habían profetas, maestros, que en total eran 5, pero juntos presidían la iglesia. Note que la palabra es en singular. Juntos presidían la iglesia. La iglesia que estaba, ¿dónde? En Antioquía. ¿Qué era Antioquía? Una ciudad. ¿Cuántas iglesias habían en Antioquía? Una. La iglesia del Señor es una, hermano. Pablo, que es servidor del Señor. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? ¿Qué es Pedro? Son servidores y no señores. Hay un solo Señor, el cual es Jesucristo. Y todos los demás, incluidos nosotros, somos servidores, hermano. Somos servidores. Gracias a Dios por las denominaciones que hay. Porque si no hay denominaciones, muchos estarían más dispersos. Gracias por los bautistas que se congregan en su asociación. Gracias por la iglesia de Dios que se congregan en sus distritos. Pero no son tribu, hermano. Somos una iglesia. Santos que lo único que buscan es la gloria de Dios, siervos de Dios. Y ellos mismos van a conducir al pueblo en armonía, en amor y en respeto, en una gradualidad de la unidad perfecta que Jesús pidió al Padre en su oración. Última excusa. ¿Es la más comprensible o es la de la resignación? ¿Sabe qué es la resignación o la teología de la resignación? Es cuando la zorra que va a comer las uvas dice que ve la vid y al ver las uvas hermosas dice que comienza a saltar y al no alcanzarlas se van porque dice en su corazón están verdes, se resignó a no comérsela. Esa es la última excusa para guardar la unidad, hermano. Muchos dicen, sería muy lindo que hubiera una sola iglesia en la ciudad, en la nación y en el mundo. Pero hoy, y ya después de siglos y de muchas divisiones doctrinales, de organizaciones que tenemos, hay tantas diferencias que hoy es casi imposible que haya una sola iglesia en nuestra ciudad y en nuestra nación. Tal vez, seguramente para el hombre o para los hombres imposible que haya una sola iglesia. Pero la pregunta para usted, ¿habrá algo imposible para Dios? Nada, hermano. Absolutamente nada imposible para Dios. ¿Acaso el Padre, usted cree que va a dejar sin respuesta a la oración de Jesús si ya respondió la primera parte?
¿Usted cree que el Padre va a dejar sin responder el tercer periodo de la oración de Jesús, que es por su iglesia? No, hermano, a lo mejor para el hombre es imposible que la iglesia sea una, pero en el Padre sí, hermano. ¿Acaso que cuando Dios se propuso crear el universo de la nada, le resultó imposible? No, lo hizo con su palabra de poder, dijo y fue hecho. Fue hecho, hermano. Lea Génesis 1. Y por el poder que Él tiene, que es el mismo poder, hoy mismo Él puede soltar su palabra para que la iglesia sea una, hermano. Humanamente es imposible que una mujer, siendo virgen, pudiese concebir un hijo sin contacto humano. Pero para Dios no fue imposible, hermano. No fue imposible. Pero ¿cómo le dijo el ángel Gabriel a María? Nada es imposible para Dios. Te pregunto, ¿estás de acuerdo con lo que dijo el ángel Gabriel? Si lo dijo el ángel Gabriel, se lo dijo a María, nada es imposible para Dios. ¿Tú estás de acuerdo con lo que dijo Gabriel, el ángel? Amén. Si Él lo dijo, nada es imposible para Dios. Debemos creerlo, hermano. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Para terminar, quiero hacerle 3 preguntas. 3 preguntas. 3 preguntas. Que nos pueden ayudar hoy día en nuestra fe para poder lograr la unidad, hermano. 3 preguntas importantes. Son preguntas muy simples, no hay nada complicado. Preguntas muy sencillas. Y quiero hacerle la primera. ¿Quiere Dios que su iglesia en la tierra sea una nuevamente? Piénselo en su corazón. Tómese el tiempo, no me responda sí o no. Piénselo un poquito, mastíquelo. Se lo vuelvo a decir. ¿Quiere Dios que su iglesia en la tierra sea una nuevamente? Ahora dígame un gran amén como el de la hermana María, ¿cierto? Amén. El gran amén, hermano. Segunda pregunta. ¿Puede lograrlo Dios? Dios puede lograrlo, hermano, que su iglesia sea una, santa aquí en la tierra. Dios quiere, Dios puede y Dios lo va a hacer. Dios va a hacer que su iglesia sea una. Tercera y última pregunta, hermano. ¿Dios lo hará? ¿Dios lo hará? Unirá a su iglesia, volveremos a ser todos uno. Responderá plenamente la oración de Jesús registrada en Juan 17, hermano. Jesús oró creyendo en la generación de su iglesia. Y el Padre le respondió a Jesús en glorificar a su Hijo y lo sentó a la diestra, hermano. Esta oración de Juan 17, en la cual registra los 4 periodos de la iglesia, estamos usted y yo, hermano. Pero lo que es imposible para el hombre, sí es posible para Dios. La iglesia llegará a ser una, hermano. La iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, va a ser la iglesia multitudinaria aquí en la tierra, hermano. Sí va a ser. Y aquí hay fe, hermano. Y si le estoy diciendo que realmente Dios lo va a hacer, Dios necesita un corazón que tenga fe. Pero estoy leyendo y creyendo lo que dice la palabra, hermano. Eso es lo que dice Juan 17. Casi como si fuera de programa. Ya es un poco quizás relativa esta última pregunta. ¿Él lo hará en nuestra generación? Él lo puede hacer, hermano. Él lo puede hacer. Póngase de pie. Dios responde a la fe, hermano. Él sí quiere hacerlo en nuestra generación y en cada generación, pero no va a hacer nada si no encuentra fe. No va a hacer nada si no encuentra fe. Hermanos queridos, en nuestra iglesia, solo quiero decirle que en nuestra congregación o en nuestra denominación, sí hay fe, hermano. Porque por fe hemos conquistado muchas cosas. Por fe estamos llevando a los niños a un campamento, por fe estamos llevando a los jóvenes a un campamento, por fe la iglesia sigue sustentándose, hermano.
En todos los lugares que vamos siempre recibimos algo, pero hay algo que realmente tiene esta iglesia, hermano. Esta iglesia tiene una característica principal, que tiene un concepto de familia. Y al tener ese concepto de familia apunta a la unidad. A la unidad, hermano. A la unidad. Estamos avanzando nosotros en la visión del reino de Dios, en lo que hemos caminado. Y esto es lo que nos ha dado el Señor. Pero somos la generación de verdad, hermano, privilegiada y bendita de parte del Señor. Mira, todo lo que se está produciendo en esta generación, existen las líneas divergentes. Porque hace 5 siglos atrás la iglesia se dividió, hermano. Y en nuestra generación estamos en un punto que es un punto de inflexión. Cuando una línea recta se quiebra, eso se le llama un punto de inflexión. Y las líneas divergentes se están quebrando para que vengan a ser líneas convergentes, líneas unidas entre sí. Gloria a Dios, bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Y vamos avanzando en el Señor y se va a lograr lo que el Señor quiso establecer desde el principio. Y en nuestra generación hoy día usted y yo somos responsables de avanzar para que realmente la iglesia que el Hijo y el Padre soñó realmente se pueda determinar por Dios en nuestra generación. Dios quiere, hermanos, y nos ha traído luz por medio de su palabra. Dios nos ha traído luz. No tenemos 3 dioses, tenemos un Dios en 3 personas, en 3 características. El Padre glorifica al Hijo, el Hijo glorifica al Padre, el Espíritu glorifica al Hijo, hermano. Así que como nosotros realmente debemos aprender a glorificar a Jesús. Cierra tus ojos. Así que cada uno de nosotros, cuando cada uno de nosotros al otro le da la honra en el amor y nos amemos como la Trinidad se aman, tú puedes imaginarte cuánto se ama el Padre, cuánto se ama el Hijo y cuánto el Hijo ama al Espíritu Santo, para que sean uno. Y Jesús les dice en el versículo 22, la gloria que me diste les he dado, para que sean uno así como nosotros. ¿Sabe qué, hermano? Que en la gloria de Dios son las virtudes, los atributos del Padre que habitan en el Hijo en su plenitud, porque en Él habita la plenitud de la deidad corporalmente. Y dice Jesús, Padre, esa plenitud, esas virtudes de tu amor, de tu santidad, de tu humildad, de tu misericordia, de tu gracia, todo lo que me has dado es para su iglesia. Hermanos, no quiero que nos confundamos, no quiero que nos confundamos. El obstáculo para la unidad, hermanos, no son las denominaciones, no son las organizaciones, no es la teología. El obstáculo mayor para la unidad, ¿sabe cuál es? Es usted y soy yo. Ese es el mayor obstáculo para la unidad. Eres tú, soy yo, es mi carnalidad, son mis ambiciones personales, nuestra carnalidad. Queremos vivir siempre siendo el número 1. Es por eso que necesitamos la gloria del Hijo, las virtudes del Hijo en nosotros, hermano. La unidad solo nos será posible a través de las virtudes de Cristo en nosotros. La humildad, el amor, en cuanto a honra, prefiriéndonos siempre los unos a los otros. El que quiera ser el mayor sea nuestro servidor. Esa es la gloria del Padre que está en el Hijo, que a través del Espíritu Santo se ha puesto en nosotros. Y aquí, hermano, hay un proceso de unidad. Ahora dile al Padre, eleva una oración, examina tu corazón. Si realmente tú y yo hemos sido tropiezo para la unidad. Busca en tu corazón tu fe. Porque con el corazón se cree, hermano. Y dile, Padre, yo creo. Dile fuerte, Padre, yo creo. Padre, yo creo. Yo creo que tú vas a lograr la unidad.
y que me entrego en esta hora a ti, me entrego a tu plan, a tu propósito eterno. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. Jesús no le dijo a sus discípulos que sean uno, sino que se lo dijo al Padre, porque para nosotros no podemos producir la unidad. La unidad solo la puede producir al Padre. Jesús llevaba 3 años y medio con los 12, pero le dijo: no se los puedo decir a ustedes, porque no depende de ustedes, depende de Él. Nuestra unidad depende de Él. Es por eso que no les dijo a sus discípulos que sean uno, se los dijo a su Padre. Que se amen los unos a los otros, que se bendigan los unos a los otros, que se soporten los unos a los otros. Dale un abrazo a tu hermano de parte de Cristo y dile que le amas y que quieres ser uno en Él. Quieres ser uno en Él para que el Hijo sea glorificado en su iglesia. Y si el Hijo es glorificado en la iglesia, el Padre es glorificado en su iglesia. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque queremos desafiarnos a esta unidad. Creer en tu unidad, Señor. No queremos ser obstáculos para que la unidad se produzca, Jesús. Abraza a tu hermano. No sea frío. Cuenta conmigo. Que te puedo escuchar, te puedo animar, te puedo soportar. Pero nos necesitamos como iglesia.